¿Cómo están? Bienvenidos a Biotecnología Ambiental. En esta ocasión para hablar un poco más sobre los alimentos transgénicos. Como ya sabemos que los transgénicos son modificaciones de su ADN para que tengan una porción de ADN de otros organismos y que puedan ser consumidos. Esto involucra a la ingeniería genética o a la biología molecular. La modificación genética sería gracias a que todos los organismos vivos poseemos ADN como molécula de información genética. Estas pueden realizarse, como ya habíamos dicho, en bacterias, hongos, plantas y animales. Aunque los alimentos transgénicos son organismos modificados genéticamente, y se les reconoce con estas siglas, no todos esos modificados son transgénicos. Los animales o plantas que no son modificados se conocen como especies salvajes. No son modificados genéticamente las especies salvajes. Los animales transgénicos se usan ampliamente para investigaciones científicas o producción de medicamentos. Las plantas como el maíz, la papa, los tomates fueron los primeros en ser modificados genéticamente. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar los alimentos transgénicos? Para la producción de alimentos transgénicos se siguen varias etapas que vamos a ver a continuación. Tiene un paso inicial que sería la selección de la característica especial. El segundo, la transformación de las plantas o animales. Y por último, la producción de la característica especial en la planta o en el animal. Primero se selecciona, se transforma y luego se produce. Estos son los pasos a seguir para desarrollar los alimentos transgénicos. Primeramente sería la selección de una característica especial. Se debe estudiar entonces la característica especial que se quiere modificar. Por ejemplo, vamos a hablar de esta bacteria que se denomina Bacillus thuringiensis. Esta es una bacteria que produce unos cristales que son tóxicos para muchos insectos que dañan las plantas. Por aquí vemos la estructura de esta bacteria y aquí se puede ver que produce como cierto cristal que para ciertos insectos son dañinos. Entonces se estudia una característica especial lo que nosotros queramos modificar. Nosotros queremos atacar entonces a ciertos insectos y lo vamos a atacar a través de esta bacteria porque a ellos les hace daño. Estos cristales son producidos por una proteína que es codificada por un gen en la bacteria. A través de ciertas técnicas de biología molecular entonces se puede obtener el gen para esta proteína. Como segundo paso vamos a ver la transformación de las plantas o de animales. Una vez que hayamos seleccionado el gen, como vimos anteriormente, existen varios métodos para introducir el gen en el genoma de la planta o del animal de interés. En el caso de las plantas, uno de los métodos más usados es la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria es capaz de transferir pedazos de su ADN, llamados plásmidos, y estos plásmidos pueden insertarse dentro del genoma de la planta y el gen para que se pueda producir la proteína codificada. También existen plásmidos que pueden ser usados para la transformación de células animales. Otro tipo de técnicas que también se puede utilizar sería la de introducir genes en las plantas por bombardeo de genes y la microinyección dentro del núcleo de la planta. Bueno, y aquí vemos en este pequeño vídeo de cómo se puede introducir un pedazo de ADN de esa bacteria que se está trabajando en forma de plásmidos, como habíamos dicho, y esto se puede introducir dentro de la planta para luego entonces obtener la modificación genética. Una porción del ADN en forma de plásmido, que esto puede introducir esta pequeña porción de ADN que habíamos extraído, se introduce entonces en la planta de esta manera para obtener la modificación genética. Y como tercer paso, la producción de la característica especial en la planta o animal. Una vez que el gen extraño se haya incorporado en el genoma de la planta o del animal, puede comenzar a sintetizar la proteína especial. Por ejemplo, algunas plantas producen su propia toxina denominada BT y así se protegen contra el daño que le ocasiona algunos insectos. Una planta de algodón con el gen BT se conoce como algodón BT, que vamos a ver más adelante.
Un animal que fue modificado genéticamente también para que pueda expresar ciertas hormonas de crecimiento de otro animal comenzará a producir esa hormona. Bueno, y como tercer paso sería la producción de una característica especial en la planta o en el animal. Bueno, dijimos que introducimos un pequeño pedazo del genoma que necesitamos nosotros producir resistencia a nuestras plantas. Entonces el insecto lo come, lo consume y internamente le hace mal al insecto. Entonces, ¿qué hace? Muere. Entonces el tercer paso sería, el animal comienza a comer, le hace daño a su intestino, muere el animal, gracias a qué, gracias a la introducción de lo que nosotros necesitamos modificarlo genéticamente para adquirir resistencia a este tipo de plagas. Veamos algunos ejemplos de las plantas transgénicas que tienen propiedades insecticidas. ¿Qué se denominan a ellos cultivos resistentes? Mediante estos cultivos resistentes a los insectos o BT, son plantas modificadas mediante la ingeniería genética para brindar protección frente a ciertas plagas a través de la expresión de sus tejidos de las proteínas insecticidas, denominadas entonces proteínas BT. La denominación de BT deriva de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que normalmente habita en el suelo y cuyas esporas tienen proteínas tóxicas para ciertos insectos. Estas proteínas se activan en el sistema digestivo del insecto y se adhieren a su epitelio intestinal, alterando el equilibrio osmótico de su intestino, así como vimos en el pequeño videito. Esto provoca entonces la parálisis del sistema digestivo del insecto, que deja de alimentarse y muere en pocos días. Bueno, más recientemente también se ha incorporado al maíz los genes para otras proteínas insecticidas denominados VIP. En lugar de producirse en las esporas del Bacillus thuringiensis, la proteína VIP forma parte de la estructura cristalina que aparece durante la fase vegetativa de la bacteria. Bueno, vamos a ver ciertos beneficios que presentan los cultivos BT, que se centran en la posibilidad de que el agricultor pueda controlar las plagas con menos aplicaciones insecticidas, lo que constituye además entonces un beneficio directo para el medio ambiente. En particular, el control eficiente de las plagas permite una máxima expresión potencial de rendimiento, un manejo más flexible de las fechas de siembra, de cosecha y una mejor calidad del grano. Por su parte, por sobre todo en el maíz, la reducción en el nivel de micotoxinas es bastante beneficioso para la salud humana y animal, porque las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos tipos de mohos. Entonces también es un beneficio la reducción de esto para que podamos nosotros consumir. Bueno, y veamos las plagas principales que atacan al maíz, por ejemplo, sería este lepidóptero, esta mariposita, que cumple ciertos ciclos como para poder llegar a su fase adulta, como de ser el huevo, la oruga, la pupa crisálida, para luego convertirse en una mariposa. Y generalmente estas plagas siempre están presentes en el maíz. Entonces estos lepidópteros también se le conoce como el gobernador del tallo y la especie sería Diatrea sacaralis. El gusano cogollero, que es la Spodoptera frugiperda, que también cumple ciertos ciclos para convertirse a la fase adulta. Huevecillos, las larvas, ataque generalmente al cogollo, luego se convierte en larva en la pupa y luego su fase adulta. Estas son entonces también plagas que atacan constantemente al maíz. Y generalmente se suele ver estos pequeños agujeros que producen para poder consumir todo lo que encuentre a su paso. También generalmente solemos ver el ataque en la fase de la oruga de la Helicoperbacea, que también cumplen ciertas fases de huevecillos, de larva, de pupa y de la parte adulta. Y entonces generalmente cuando se encuentra de este tamaño es cuando ataca constantemente al maíz. Bueno, estos serían entonces las principales plagas y también a no olvidar ciertos lepidópteros que también atacan al maíz. Bueno, las larvas generalmente
Estos lepidópteros atacan a los tallos, las hojas y las espigas, dejando entonces galerías que dañan bastante la planta, la quiebran, impiden también el transporte de los nutrientes y sustancias y hace que el hongo pueda entrar fácilmente y cuyas toxinas son muy peligrosas para nuestra salud. También hay que resaltar que hay ciertos coleópteros que atacan como plagas al maíz, como sería la vaquita San Antonio, la diabrótica especiosa, cuyas larvas son subterráneas. Estas pequeñas larvas se encuentran en la parte subterránea y dañan a la raíz del maíz también. En la fase adulta se alimentan de las hojas y en la fase de larva, así como habíamos dicho, se alimentan las raíces a los que están expuestos. Entonces las proteínas BT son entonces ya protegidas de la planta. Bueno, y el maíz BT ya sería entonces un tipo de maíz transgénico que está genéticamente modificado y produce en sus tejidos las proteínas CRI y últimamente también las proteínas VIP. Así, cuando las larvas de las plagas intentan alimentarse de la hoja del tallo del maíz BT, se mueren. Los primeros híbridos de maíz BT expresaban solo un tipo de proteína y la tendencia de hoy en día es apilar los genes para ampliar el espectro de control y contribuir entonces a retrasar la selección de la resistencia. También en algodón, de la misma manera, el algodón BT resulta en la incorporación de genes CRI al genoma del algodón. Así, entonces el algodón BT es bastante resistente a ciertos insectos, especialmente a las mariposas, a los lepidópteros, en particular en el caso del algodón, a la oruga del capullo, la oruga de la hoja del algodonero y la lagarta rosada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todos estos casos que vimos? Ya la planta está genéticamente modificada. ¿Para qué? Para que pueda aplicar resistencia al ataque de ciertas plagas. De eso se trata entonces la modificación transgénica en el caso de que se quiera evitar el uso excesivo de insecticidas, de plaguicidas, etc. Entonces ya tiene una resistencia gracias a la ingeniería genética y a los transgénicos.